¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Lockdown, el ciclo de streaming perteneciente a la plataforma de contenidos de Segurance. Por si no quedó claro, vamos a hablar de seguridad. Esa es nuestra premisa. Esa es la misión que nos hemos puesto. Tengo el placer de estar sentada junto a dos compañeros. Yo me presento primero, soy Soledad Huéspez, soy periodista, soy locutora. Me interesan muchísimo los temas vinculados, por supuesto, a la seguridad, pero también a los negocios, a la economía y a la investigación. Lo presento a él, por un lado, a Francisco Panero, periodista especializado en temas judiciales. Bienvenido, Fran. Muchas gracias. Un gusto estar en este espacio tan interesante que nos han habilitado con toda la tecnología y con todos los recursos para hacer un lindo espacio. Yo soy periodista hace 40 años en La Voz del Interior. Nada, un tiempito Un apenas. tiempito nomás. Y también trabajo en radio, en televisión, en algunos espacios similares a este y siempre con los temas judiciales. Me encantó. Le voy a dar la bienvenida también del otro lado de la mesa, la tengo sentada, a Melissa Alessio. Ella es traductora de inglés. Bienvenida, Meli, pero no solamente te convocamos aquí para que nos traduzcas el nombre del programa, para que nos cuentes de qué se trata Lockdown, sino que para que también nos puedas traducir temas desde la vida, porque además tenés una mirada mucho más joven que la nuestra. Bienvenida, Meli. Muchas gracias, Sole. Hola, Pancho, ¿cómo están? Tal. ¿Qué significa Lockdown, Meli? Bueno, lockdown fue una palabra que se popularizó mucho durante la pandemia, ¿no? Con el sentido de confinamiento y quizás también hasta con un sentido negativo, ¿sí? Con una connotación muy negativa, pero tiene que ver con el asegurar, ¿sí? Con el proteger. Entonces, en este caso, vamos a también hablar de aislar diferentes casos para poder justamente entenderlos y poder ver diferentes perspectivas, ¿sí? Desde lo humano, desde lo político, social. Vamos a ver qué podemos hacer. Me paro ahí justamente porque un poco la propuesta justamente esa es tomar distintos casos que fueron muy renombrados, que realmente nos marcaron como sociedad y a partir de eso empezar a desarmarlos y empezar a ver también otras perspectivas. Así que hoy les propongo que arranquemos con un tema que realmente nos produjo muchísimo escalofrío, que nos incomodó mucho y es el triple narcofemicidio de Florencio Varela. ¿Qué les parece? Sí, excelente. Vamos a arrancar con este. Ponemos entonces bajo la lupa este triple narcofemicidio, un crimen que no solamente fue brutal, sino que también dejó al descubierto cómo se cruzan la violencia de género y el narcotráfico. Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 también, y Lara Gutiérrez, de 15, las tres víctimas de Florencio Varela el 19 de septiembre pasado. Bueno, ¿les parece? Les propongo que abramos el expediente, que les contemos a nuestros televidentes, teleoyentes, ¿cómo se dice en el streaming? Receptores, le digamos, porque Me se me gusta, ocurre, receptores. Sí, porque sí. son varios Mentira. medios los... Las formas en que se pueden denominar. Sí. Bueno, abrimos el expediente entonces en Lockdown. El hecho ocurrió de esta manera. Las jóvenes, Brenda del Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 también y Lara Gutiérrez de 15 fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre de 2025 cerca de las 21:30 horas en la tablada Partido de la Matanza. Se subieron a una camioneta blanca aparentemente engañadas con la promesa de ir a una fiesta o evento, algo que les generaba confianza. 5 días después, aproximadamente, los cuerpos fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela. Las autopsias preliminares revelan heridas brutales, torturas previas, quemaduras, cortes punzocortantes, fracturas. Por ejemplo, Lara, de 15 años, tenía amputados los dedos de la mano, quemaduras, un corte en el cuello que comprometía estructuras vitales. Brenda sufrió fractura de cráneo, heridas punzocortantes, evisceración, es decir, se le salieron los órganos de la cavidad abdominal. Morena también con golpes, lesiones en el cuello, múltiples traumatismos. Uno de los elementos más escalofriantes es que el crimen no solamente ocurrió, sino que además fue transmitido en vivo a través de redes sociales para un grupo cerrado de personas. Sí, se estima que unas 45 personas vieron la transmisión, la cual habría sido realizada por uno de los miembros de la organización narco. El líder de la banda, apodado Pequeño J o Julito,
lo habría ordenado como acto de disciplinamiento. Exactamente, porque las hipótesis apuntan a que se trató de una venganza interna dentro del narcotráfico, porque una de las chicas habría robado droga a la banda, lo que desencadenó, por supuesto, esta represalia. El motivo exacto, qué llevó al robo de droga, quién lo enfrentó, qué grado de involucramiento tenían las chicas, está aún en investigación. Bueno, es uno de los casos donde converge el narcotráfico, la violencia de género y, por supuesto, la desprotección institucional, ¿no? Tal cual, Meli. Por eso es que hablamos de un narcofemicidio, porque las víctimas fueron mujeres asesinadas en el contexto de redes narco. Y es por eso que para entender esta dimensión de este caso, queremos invitar aquí a esta mesa a Gabriela Sosa. Gabriela, no sé si nos estás escuchando, pero yo te voy a hacer. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias por sumarte al Lockdown. Gabriela es directora ejecutiva de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, una ONG que construye de forma colectiva y federal datos, estadísticas y conocimientos sobre las violencias, desigualdades y vulneraciones que padecemos las mujeres. Y es por eso que te hemos convocado, Gabriela, primero para entender por qué realmente se trató de un femicidio, si es que así fue. ¿Qué tal? Un saludo en este primer programa y ojalá que sea una experiencia para ustedes interesante y de mucha vida. Femicidios o feminicidios, que llamamos a estos asesinatos, en primer lugar, porque nosotras, las mujeres y las diversidades sexuales, estamos en condiciones estructurales de desigualdad, ¿no? Es decir, nos afecta una manera particular de violencia porque sobre nuestros cuerpos, los cuerpos femeninos, se montan una manera particular que está en la ley, ¿no? Es decir, nuestros cuerpos o son mercancía, en el caso de la utilización de nuestros cuerpos en las redes de trata de mujeres y de niñas o de la explotación de la prostitución ajena, también cuando se considera nuestros cuerpos como propiedad. Es decir, cuando si nos salimos de la norma o si tenemos algún tipo de actitud o de práctica que nos ubique en un lugar de poder que intenta ser igual al del varón que se cree nuestro propietario, también ahí se manifiestan estas violencias que son físicas, psicológicas, económicas, simbólicas, también políticas. En los últimos años se ha incorporado en la legislación y que solo se manifiestan contra nosotras, ¿no? Es decir, las mujeres para estos varones agresores son consideradas como sujetos de su propiedad, y te diría que para el conjunto de este sistema político-económico que tenemos actualmente y que arrastramos desde hace mucho tiempo, también estamos en un lugar de desigualdad económica, laboral, bueno, un montón de aristas que tiene esta particularidad de género. Justamente es esa situación que nos expone como presa fácil para un montón de situaciones, pero particularmente para delitos como el narcotráfico, que es una economía delictiva, que la conocemos muy bien. Yo soy santafesina. En realidad, soy cordobesa adoptada por la provincia de Santa Fe y particularmente vivo en la zona de Rosario y Gran Rosario, y donde claramente la narcocriminalidad, acá la modalidad es más narcomenudeo, pero se ha manifestado también en el cuerpo de las mujeres. Nosotras hicimos un relevamiento donde en estos últimos 5 años, en la provincia de Santa Fe, de los 219 asesinatos que hubo en estos últimos 5 años, 128 fueron por balas de la narcocriminalidad, ¿no? Entonces, 119 y 128, o sea, más de la mitad. exactamente, hicimos un informe hace poquito tiempo, las Mumalá, asentado en la provincia de Santa Fe. Por eso esto que sucedió a Brenda, a Morena y a Lara no nos parece extraño, sino ya lo alertábamos en ese informe que fue realizado unos 10 días antes de este feminicidio, y decíamos algunas cuestiones, ¿no? La juventud de las víctimas, también de los perpetradores,
la situación de exclusión social, pobreza y delitos que se empiezan a visualizar como colaterales o como conexos a este principal, que pueden ser las amenazas, que pueden ser la dinámica de, digo, conociendo el caso santafesino, también tenemos grupos subalternos que trabajan a partir de este primer delito que es la narcocriminalidad o el microtráfico, toma de casas, desmantelamiento de familias que son corridas por estos grupos para llevar adelante, por ejemplo, el juego clandestino. Digo, hay una dinámica de la violencia que nos pone a nosotros en un lugar central, a las mujeres, pero como que le fui mencionando también a las juventudes que están más expuestas cuando tenemos estas realidades también económicas. Gabriela, ocurrió en Florencio Varela, todo el país se sorprendió por estas tres chicas que, bueno, fueron visualizadas, además por una transmisión por redes, pero ustedes ya se habían anticipado porque en provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, el narcofemicidio ya se ha enseñoreado y ya es más del 60% de los casos de femicidios son allí en Rosario o de narcofemicidio. ¿Por qué los hombres se las toman con las mujeres? ¿Por qué? A mí me gustaría que vos explicaras qué es esta violencia ostentada por varones en los cuerpos de las mujeres. Sí, por un lado, como veníamos diciendo, porque así también lo considera este sistema patriarcal, que a veces queda como un concepto muy abstracto para entender, pero en realidad es que nosotras, para algunos varones y también para la justicia o para el ámbito laboral, digo, hay manifestaciones donde en nosotras se evidencia una desigualdad, no estar en las mismas condiciones que los varones en distintos ámbitos, pero en este se va llevando a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas que estaban detenidas por delitos de narcocriminalidad, muchas de ellas eran familiares de las víctimas mujeres que tenemos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es decir, una política criminal, una política de seguridad, una política penitenciaria que observe quiénes son las visitas de los presos vinculados al narcotráfico, que pueda darle continuidad a una observación. Yo cuando digo esto lo digo pensando en el diseño de alguna política pública de prevención, ¿no? Sí, Si sí. vos tenés que las visitas son mujeres, que muchas de ellas quedaron desamparadas económicamente, es la presa fácil para los mismos familiares o por otros detenidos que las captan en las unidades penitenciarias para que lleven adelante alguna actividad económica ilegal que pueda ser desde el transporte de sustancias ilegales hasta tener dinero o armas como un trabajo que para las mujeres significa subsistencia. Voy a aclarar una cuestión importante. Las víctimas que tenemos en Santa Fe, que aportaron son el 65% de las víctimas que tuvimos en el país de estas características, ¿no? Es decir, Santa Fe aporta al total nacional de las víctimas por narcocriminalidad en un 65%. 2 de cada 3 prácticamente. Exactamente. Tenemos dos modalidades. En un caso, vivir en un lugar donde las bandas se enfrentan a los tiros y podemos estar lavando los platos en la cocina o esperando en la parada de colectivo. Y una vaga de estos grupos que se enfrentan nos toca a nosotras porque estuvimos en ese momento. Esa es una modalidad. La otra modalidad son directamente los ataques porque fuimos parte del eslabón más precario de estas cadenas delictivas. Esto puede ser estar saliendo de una fiesta con alguien vinculado a algún caso y lo digo, estoy contando casos reales, Sí, sí. ¿no? En brazos con un niño, con un bebé y con una modalidad de ráfaga disparan en la puerta de una fiesta o ser
2 hermanas captadas por otras mujeres, enviadas por narcos en otro nivel de la escala esta jerárquica, y llevarme engañada a algún lugar, y porque me quedé con algún recurso de este grupo, terminar tirada en la línea que divide Rosario de una localidad cercana, en una bolsa de basura. Esas son 2 hermanas. O también la situación de que me golpeen la puerta de mi casa y dispararme, y yo a la puerta de mi casa salí, y como les debe pasar a ustedes, mis hijos me acompañan a ver quién vino. Entonces, no solamente que fue asesinada una persona, sino que también hubo una alta presencia de un tercero en el asesinato de estas mujeres, que pueden ser los hijos de las mismas víctimas, ¿no? Estoy contando un panorama que es el que sigue sucediendo, porque en la provincia de Santa Fe ya tenemos 7 asesinatos vinculados al narcotráfico en este año, ¿no? En solo este año. Gabriela, según tu relato, ¿las unidades penitenciarias también se convierten en trampas entonces para las mujeres? Yo tengo una consideración respecto a para qué es útil este sistema penitenciario que tenemos. Este sistema penitenciario, tanto el federal como los provinciales, no previenen futuras violencias ni de los acusados de delitos que están sancionados en una cárcel como las nuestras, y por supuesto no protegen a las mujeres. Han sucedido femicidios en el interior de las unidades penitenciarias, tanto federales como provinciales. Por supuesto que en este caso de la provincia de Santa Fe, lo que doy cuenta es de un registro que hacemos a partir de los medios de comunicación, donde muchas de las víctimas de estos asesinatos con vinculaciones con la narcocriminalidad tenían familiares detenidos por causas de narcotráfico, y donde también instigadores de delitos después, de asesinatos que después cometió otro, nos decía en la modalidad de sicariato, estaban vinculados de algún modo a esas unidades penitenciarias, o como visitas o enviadas por personas detenidas. Digo, este es un escenario que nosotras, que humildemente hacemos un relevamiento casero, leyendo con un Excel y leyendo los medios o observando los medios de comunicación. Miren si el Estado no va a tener herramientas para hacer un trabajo mucho más preciso respecto a la recuperación de estadística, y a partir de ahí política de seguridad penitenciaria, política vinculada a la prevención en el caso de las mujeres. Bueno, tenemos una realidad donde han sido desmanteladas las políticas públicas, y las de seguridad no se piensan desde la perspectiva de género, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la prevención de un delito federal como este, tampoco, porque directamente el gobierno niega la existencia de la violencia de género en el orden nacional. Bien. Gabriela, tengo una consulta. Yendo más bien a este caso que estábamos hablando del triple femicidio, ¿por qué crees que socialmente hablando hubo algunas voces que, ni siquiera estoy hablando de nivel político o esferas más altas, sino que hubo tensiones entre poder llegar todos al mismo punto en que era un femicidio, un narcofemicidio y no tan solo un narcohomicidio? ¿Por qué crees que hay esa tensión todavía y que no se puede llegar a la definición todos en conjunto y acordar en eso? Sí, primero que hay protocolos, ¿no? Es decir, la investigación de toda muerte violenta de mujeres tiene que ser a partir de la consideración de femicidio, y luego, en todo caso, habrá elementos que se juntan en el proceso que descartarán o afianzarán esa situación. Es decir, respecto al Estado, ese debe ser el protocolo de abordaje. Luego, a nivel social, es una tarea permanente que nosotras venimos haciendo desde el primer Ni Una Menos, pero que tiene avances y que tiene retrocesos, y que oscilan las consideraciones sociales o la facilidad para interpretar una situación o la dificultad para interpretarla, a partir de cuán activa es la política pública de prevención, de permanencia, de la sensibilidad, de sensibilización en torno al tema. Entonces, esto no está exento de todo el aporte que hace el Estado en sus 3 niveles, en sus 3 poderes, para que podamos identificar qué es la violencia de género, cuáles son sus tipos, cuáles son sus modalidades.
qué es la perspectiva de género, cómo leer este tipo de situaciones. Y lo planteo no solamente por lo que puede generarse como debate en redes sociales entre un televidente que mira la situación, sino también cómo lo expresan los medios de comunicación. Totalmente. Nuestra tarea desde el 2015 hasta acá también fue pedagógica para el relato y de los medios de comunicación, ¿no? Eh, en esta ocasión, en el 2015, fuimos contando con periodistas y comunicadoras muy colaboradoras y que pudieron ir trabajando hacia el interior de las empresas de comunicación y de los medios. Pero este es un retroceso permanente o un avance posible en función de qué activas o qué débiles estén las políticas públicas para favorecer prácticas sociales, ¿no? Ahora estamos en un momento muy complejo. Gabriela, disponemos de poco tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta para tratar de entender mejor esto y de todo lo que se habló sobre Florencio Varela y ustedes que lo conocen muy bien en Rosario y en Santa Fe. ¿Qué es esto de la mala víctima? Es muy buena la pregunta. Son aquellas valoraciones que se hacen de manera prejuiciosa y que en lugar de analizar por qué suceden estas agresiones hacia las mujeres, por qué se dan estas modalidades extremas que son los femicidios, cuál es la causa de la violencia machista, ponen el ojo en las víctimas, ¿no? Es decir, cuál era la ropa, cuál era el trabajo, cuál era la vida íntima de las víctimas. La mala víctima es cuando los medios de comunicación, las sociedades, hasta te diría que el pedido de justicia se ubica en algunas que sí merecen tener un acompañamiento y que sí merece el pedido de justicia, y otras, por distintas circunstancias, en general las pobres y las que están en la exclusión de la exclusión, no me parece que no merecieran ese mismo pedido de justicia, solidaridad y acompañamiento, sino que son sancionadas por los prejuicios y las consideraciones que se hacen desde lugares poco sensibles, pero también poco formados en la perspectiva de género, ¿no? Así que yo creo que esto es un trabajo y en esto aporta un montón lo que ustedes están haciendo en este momento, de cómo poder visualizar claramente y en perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es decir, preguntarse por qué se da la violencia y no dónde estábamos y qué ropa teníamos. Es lo mismo que sucede por ahí, se me ocurre con las víctimas de gatillo fácil, ¿no? Las malas víctimas, las buenas víctimas. Gabriela, para cerrar, como decía recién Francisco, me gustaría hacer una reflexión en torno a esto, justamente. Quizá por eso no tienen tanta prensa estos casos. Nosotros lo tenemos relevado o lo tenemos en todo caso incorporado en el informe que hicimos. Mirá vos que estábamos hablando de este título, Buenas y Malas Víctimas, 10 días antes de que pasara lo de las chicas en La Matanza, donde justamente una manifestación que hubo tenía esta relación, ¿no? Que se hablara más de su vida íntima que del motivo o de las causas de la violencia machista. Creo que es un trabajo que tiene que seguir muy firmemente y que esperamos que ustedes, como otros comunicadores, puedan colaborar en esta sociedad que queremos más solidaria, más igualitaria y sin violencia. Creo que hay que seguir activando en todos los espacios donde sea posible para exigirle al Estado que contar con los recursos para que no nos maten más, ni por estos motivos, ni por el machismo en la modalidad íntima que pasa al interior de nuestros hogares. Así que bueno, exijo y exigimos ni una menos y sé que ustedes acompañan este pedido. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumala, muchísimas gracias por haber pasado por Lockdown. A ustedes, gracias. Bueno, nos dejó así como muchísimos títulos, ¿no? Sí, Muy totalmente. interesante. Muy interesante, muy interesante. Muy lindo porque, bueno, parece que la violencia y el machismo no solo reside en quienes cometen los crímenes, sino también en los investigadores, en los hogares, en los comunicadores, en la gente que opina. En todos lados hay territorios de ejercicio de ese machismo que
contribuye a seguir estigmatizando y a produciendo actos de violencia de género. Otra cosa que me gustaría resaltar es que no es exclusivo ni excluyente de Santa Fe ni de Rosario, por supuesto, esto es una realidad que atraviesa de punta a punta a nuestro país y el mundo entero, ¿no? Ujú. Sí, sí, Rita Segato había hablado, lo vimos en un audio o un video anterior, de la cartelización o la mafialización de la sociedad con el tema del narcotráfico, ¿no? Y de qué manera eso está conspirando contra la democracia. Bueno, otro de los costados que tiene este tema es que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con las lógicas de aleccionamiento y por eso tenemos un invitado de lujo Qué hoy. bueno, sí, sí, alguien local y de la justicia. Alguien local, hay alguien de la justicia. Bienvenido, Nicolás Lien. Te voy a presentar. Él es abogado, integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, doctor en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba, investigador en el área de mercados ilícitos del CIEX y el CONICET y la UNC, este Instituto de Doble Dependencia. Desde 2017 publicaste diversos trabajos en el área en tu área de especialización y desde 2024 formas parte de la red de especialistas de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Pequeño tema, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Soledad. Francisco, gracias por la presentación. Es que tenés un currículum envidiable, a uno lo hace sentir un torpe, un ignorante. Es impresionante tu formación, doctor, etcétera. Y lo más importante que de Córdoba y Argentina también eso es. Es muy importante, Sí, sí. aquí. ¿Tuviste la posibilidad de escucar a Gabriela, Nicolás, recién? Sí. La primera pregunta que se me ocurre es, bueno, estos crímenes, estas formas de aleccionar que tienen que ver con el narcotráfico, muchas de las veces ocurren contra mujeres, pero no es excluyente, ¿no? Así es, así es. En el marco de este episodio que retratamos y obviamente hoy ocupa la agenda pública, que por sus características materiales nos llama a una reflexión, sobre todo en los distintos ámbitos, en el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito académico, que siempre nos interesan estos temas porque se presentan como una ventana para conocer determinados fenómenos que muchas veces, aún ante las autoridades, pasan desapercibidos y creo que ya ese es un interrogante interesante. ¿Sí? Pensar en la narcocriminalidad, pensar en el tráfico y en la violencia asociada principalmente a todo el colectivo de, como vos bien señalabas, poblaciones vulnerables o grupos minoritarios, como son las mujeres, que sabemos que en un contexto general que hemos acordado que estamos de crisis, son las principales víctimas, es un punto para indagar y comprender qué es lo que está atrás, qué mecánica, como vos bien señalás, está atrás. Lo que sucedió con Morena, con Lara y con Brenda, ¿te llamó la atención o es un crimen más del montón? Bien, esa también es una buena pregunta. En términos generales, la violencia vinculada al narcotráfico, lamentablemente, como siempre digo, tenemos casos, incluso en Córdoba, a mí me tocó trabajar en mi tesis de doctorado con un trabajo más del tipo documental sobre las circunstancias que ocurrieron aquí en el año 2001 hasta el año 2012, 2014, contexto del denominado narcoescándalo y la creación del Foro de Lucha contra el Narcotráfico, y la violencia vinculada a estos espacios, a estos fenómenos, siempre es recurrente. Traído esa construcción teórica a cuestiones más de agendas comunes, llama la atención estos casos por la espectacularidad de las condiciones materiales, ¿sí? Por ciertos elementos que no son del común denominador, por decirlo de una forma, en estas regiones, más allá de que también por mi cuestión académica tomo contacto con otras situaciones, especialmente con la situación que ocurre en Brasil, en la cual sí se puede dar ciertos, por forma de decir, metodologías de violencia un poco más espectaculares, un poco más llamativas. ¿Te Lo sé. referís concretamente que fue transmitido en vivo? Exactamente, y otras particularidades que tienen que ver con elementos más del tipo de caso de las lesiones que se produjeron y bueno, y después toda la cuestión mecánica de ocultar los cuerpos y toda esa espectacularidad que fue retratada. Creo que lo central allí, más en términos teóricos y de comprender, es siempre entender a la violencia
como una posibilidad en estas esferas en las cuales es muy difícil la comunicación, es muy difícil gestionar la violencia entre todas las personas. Y algo que me llama también poderosamente la atención es la edad tanto de las víctimas como de los victimarios o de los supuestos victimarios. Y algo que acordamos es que la violencia en estos espacios de marginalidad y de tráfico es muy difícil de gestionarla, ¿sí? Requiere tiempo a los fines de lograr cierta efectividad en la comunicación o en cierto disciplinamiento, tomando tus palabras, y en cierto modo darle una graduación en el daño o la lesión que se infringe. ¿Qué significa? Que si vemos el perfil, personas jóvenes, muchos de ellos en condición regular o irregular de extranjeros, esos elementos del tipo más culturales y del tipo más de entornos son en cierto modo impedimentos a la hora de gestionar la violencia de manera más efectiva, tal vez desde el punto de vista verbal, por ejemplo, con una amenaza, ¿sí? Entonces, allí es cuando no nos debería, en términos más generales, sorprendernos que apelen a estos mecanismos tan lesivos y tan espectaculares, ¿sí? Puede decirse que los contextos, para tratar de empezar a entender los contextos, ¿no? De dónde se producen estos hechos violentos, ¿se da más en mercados minoristas y en narcomenudeo esta violencia? Bien, muy buena. Donde tiene que ver con el territorio y la divulgación en casas, donde hay aguantaderos, donde hay gente que vende, donde está el kiosco, donde está el que... Bien, la particularidad especialmente del tráfico tiene como un denominador común, lo vamos a decir. A nivel mayorista o a nivel de grandes transacciones, la violencia es mucho más específica, mucho más regulada, por caso, por ejemplo, lo que ocurrió con el fiscal de Paraguay, que se vincula a tal vez a una operación de grandes magnitudes. En mercados mucho más minoristas, por la calidad, la cantidad, la cuantificación de los actores que están involucrados es mucho más lesiva y mucho más escalable en términos de presencia de violencia. También por una cuestión sociológica, las interacciones son mucho mayores. La necesidad tal vez de un kiosco, por decir de alguna forma, o de estos búnkers en los cuales se comercializan a diario muchísimas cantidades, pero en microdosis, eso genera mucho más conflicto, mucha más posibilidad de conflicto, con lo cual la escala de violencia en términos cuantitativos va a ser mucho mayor. Lo que sorprende este caso es a nivel cualitativo de las características, que no es una, por ahora y por suerte, no es una característica generalizable. Pero ahí están más expuestas las mujeres en esos contextos. Exactamente. Eso también, como señalaba la invitada que me precedía, las mujeres en estos contextos, pensemos también en este contexto, ¿no? De marginalidad, de informalidad, en el cual muchas familias han encontrado tal vez en estos mercados cierta capacidad de ingreso, cierta adaptación de sus economías familiares, son muchas veces de ellas por distintas circunstancias, entre ellas también las condiciones y la respuesta punitiva del Estado, las que muchas veces reasumen las economías familiares. Entonces, por una cuestión también de circunstancias sociales y cuantitativas, ellas se enfrentan muchas veces más a estas situaciones de vulnerabilidad y exposición a la violencia. También por una cuestión de cierto reservorio, por decir de alguna forma, en las prácticas, de la posibilidad o no de ser en cierto modo investidas en alguna investigación y perseguidas, y de luego toda la salida que contaba mi colega anterior, ¿no? Cierto modo los hombres es como que trabajan en reaseguro en estas estructuras más del tipo familiares. Volviendo al tema de origen, que tiene que ver con este aleccionamiento, ¿no? que establecen los narcos sobre sus víctimas, la pregunta es si es fácil entrar, imagino, no sé si es fácil entrar a un sistema, ser víctima de narcotráfico, pero ¿es difícil salir? ¿Se puede salir? Bien, eso es muy buena pregunta. Siempre en nuestros trabajos y también en el ámbito de administración de justicia intentamos aportar herramientas, sobre todo a través de la mecánica de las alternativas salidas del conflicto, ¿no? Que la prisión o la prisión efectiva, como se dice, no sea esa alternativa, porque sabemos que allí se hace ese sprint o esa vuelta. La dificultad está cuando no se encuentran otras estructuras sociales, políticas, económicas, que en cierto modo brinden un nivel de contención. No necesariamente tiene que ver con una cuestión de cuantificación o dinero, designación de recursos, sino especialmente de establecer
vínculos y relaciones en las cuales las personas, dentro de un conflicto de identidad e intereses como el narcotráfico, puedan circunscribirte en otro. Por ejemplo, una economía formal. Por ejemplo, un desarrollo social vinculado a la educación pública. Yo soy un ejemplo de eso. Sí, he estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, luego también en otros subsistemas de la seguridad, de la administración de justicia, también pública, ¿sí? Tenemos otros ámbitos de contención que permiten en cierto modo contrarrestar esa realidad conflictiva. Claro, pero más allá de las herramientas que tenga cada uno, digamos, o de las redes que cada uno pueda tejer a nivel social o las herramientas con las que uno pueda contar, digo, ¿la red narco te permite salir? Y eso allí está la gran pregunta, ¿no? En algunos casos, y sobre todo desde un tiempo a esta parte, la dificultad es mucho mayor, ¿sí? Las redes, a través de distintas mecánicas microfísicas, por caso la extorsión, por caso eso de generar la deuda, la dependencia, ¿sí? La cotidianeidad, genera una dificultad muy alta de salir. Si el Estado y todos los actores públicos y privados no trabajan en contrarrestar y brindar otra salida, otra alternativa, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones del llano, de la agenda, de resolver los mismos problemas que tal vez alguna, por escaso una mujer, llevaron tal vez a comercializar pequeñas cantidades de droga, la dificultad es muy alta, es casi imposible. ¿En Córdoba hay barrios o zonas tomadas por la droga? Bien, esa palabra tal vez de tomado cierta imagen totalitaria, no estoy muy de acuerdo, no estoy muy cómodo con esa idea, pero sí con una noción tal vez de cierta dinamización del proceso vinculado principalmente con esto, ¿no? Con el tema de esta lógica de crisis en la cual vivimos. Sabemos que hay muchas familias que no llegan con sus ingresos, entonces es allí donde hay mucha presencia. Y en cierto modo esa presencia es bastante recurrente, ¿sí? Hay muchos de estos denominados kioscos, muchas personas que colaboran o familias que colaboran en esta economía del tráfico a través de brindando asistencia, ya sea para guardar, para comercializar o tal vez de otros eslabones que no tiene que ver con una presencia tal vez de esa imagen del narco como si fuera una cuestión monopólica, sino que tiene que ver con una circunstancia más del tipo social, ¿sí? Reproducir ciertas conductas que están asociadas a necesidades puntuales que lamentablemente estas personas logran por corto tiempo o de manera muy microfísica resolverlas, y allí está la expectativa. Y en esos barrios está un poco ausente el Estado, faltan medios de subsistencia, no hay control sobre las armas, no hay control sobre los capitales. Exactamente, esos grandes conglomerados y las periferias principalmente, aunque la lógica de periferia tiene que ver con la lógica de toma de decisiones, ¿sí? Están alejados de los grandes centros de decisiones, aunque hay casos en los cuales la vinculación es mucho más estrecha, ¿sí? Principalmente a través de la corrupción de los funcionarios públicos. Efectivamente, el Estado, en cierto modo, sus capacidades no es que están ausentes, sino que no llegan de la manera que deberían llegar en tiempo y forma, ¿sí? De manera adecuada. ¿Sí? Por caso un dispensario que ha sido, como se dice, abandonado, sus médicos en situaciones precarias a nivel laborales, que tienen que contener tal vez una sobredosificación de alguien o una pelea, una disputa, tal vez lleva a algún patrullero de manera preventiva y realiza alguna acción, pero es toda una cuestión muy microfísica y esa capacidad se ve en cierto modo contrarrestado con otras mecánicas que son las que venimos retratando. Si no, no se termina de abordar completamente. Nicolás, me gustaría aprovechar que estás aquí para consultarte, no ya hablando de narcotráfico, sino más vinculado al consumo, sobre todo quienes somos padres, madres de adolescentes. Me daría la sensación, pero es solamente una sensación, que el narcotráfico se mueve o se está inclinando más hacia las drogas de diseño. ¿Es así? ¿Lo están percibiendo ustedes o no? Bien, obviamente hay una percepción y eso es adecuado. De hecho, nosotros, Argentina, a través de la Oficina de Naciones Unidas, tiene un programa piloto muy exitoso a la hora de la identificación y lo que es el abordaje de las drogas de diseño, porque la particularidad que tienen es su dinamismo, su posibilidad, como decimos recién, de generar nichos, y está principalmente asociado a los jóvenes, en los cuales se juntan dos dimensiones bastante complejas. Una, la falta de información, muchas de ellas en cabeza o
de los jóvenes o el menosprecio hacia la necesidad de una cotada de información y también la realidad sobre las drogas de diseño. Muchas veces poco se sabe, incluso los operadores de ese mercado, por la dinámica que tiene. Estamos hablando de una cuestión bastante sofisticada que está vinculada a la física, a la química del producto, y eso genera, tal vez en una microdosificación, un problema de consumo altísimo a nivel de drogodependencia y a nivel de toxicidad, que eso repercute en tal vez un colectivo que ha pasado invisibilizado, que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? A través de las políticas, sobre todo, de brindar información, como te digo, información que es muy esquiva incluso para las autoridades. Hablando en papas y manzanas, ¿serían mucho más peligrosas estas drogas? Tiene una peligrosidad distinta y principalmente con los jóvenes esa peligrosidad se magnifica. Y Me la... quedo más preocupada que cuando empecé el programa. Sí, sí. Y la producción no es más peligrosa que se ve en cualquier lado, ¿no? Sin necesidad de... Exactamente, porque esa cuestión, ese desafío, ¿sí? Esto es, a nivel nano de la dosis, ¿sí? Es muy tóxica, tiene elementos a nivel químico muy tóxicas. Eso genera, por ejemplo, los casos que hemos visto de sobredosificación o tal vez de un consumo. Siempre pensaba yo en mis cursos de narcocriminalidad, hablo con los chicos de las denominadas carpas blancas, ¿no? Que se ponen en los recitales a los fines de lograr información. Uno va... Y no es solo fiestas electrónicas. ¿Y quién fue eso? Porque también solo fiestas electrónicas. Porque se ha aplicado en eso, grandes festivales, ¿sí? Eso debería estar en la cotidianeidad. Allí tenés razón de la intervención, ¿sí? También desmitificar que el nicho es solamente allí, ¿no? Hoy con la dinámica de las comunicaciones, las redes y las relaciones como hoy los jóvenes las tienen, muchas de esas dinámicas, es así como vos bien señalas. Los nichos son a nivel más amplios. Y siempre discutimos esas políticas públicas. Yo le intentaba explicar que la central allí donde se estaba trabajando era en el posible víctima, ¿no? Pensar en la lógica de víctima de una sobredosificación o de una drogodependencia. Y allí está el desafío, porque esas drogas, como señala Francisco, son de una calidad técnica, ¿sí? Que incluso muchos de los que los manipulan, los denominados químicos o cocineros, no tienen del todo claro hacia dónde van, ¿sí? Cuál es el producto final. No todos son Walter White. Exactamente. Y también desmitificar eso, ¿no? Se espera que sea un químico o alguna persona con muchos conocimientos. Se requiere un alto conocimiento, ¿sí? Por la tecnificación, pero hemos encontrado casos, ¿sí? En otras realidades, principalmente en España y Portugal, en las cuales ya hay cierta receta, por decirlo de una forma, y eso nos da el nivel de escala que puede llegar a tener este problema. Por eso creo que la Oficina de Naciones Unidas, con todo su programa regional, ha alertado sobre esto, trayéndonos a nuestra latitud cuestiones que ya están pasando en otras, por esto de la interacción, ¿no? Siempre discutimos el tema. Cuando voy a Europa y hablamos un poco de cocaína, de lo que se vincula, ellos se ven azorados porque tiene que ver más con la que ha pasado en nuestros años, los 80, los 90, en la región, y nosotros, ¿sí? A mí me comentan lo que significa, ¿sí? La drogodependencia y las estrategias que se han tomado en Europa, y allí viene como cierta comunicación, ¿sí? Esa complementariedad a nivel de políticas públicas creo que se entra. Voy a decir algo más, no tiene nada que ver, pero digo, y no son solo las pastillas como se conocieron a lo mejor hace unos años atrás, sino que ahora parecen hasta caramelitos, ¿no? Exactamente. Tienen formita de, no sé, de animales, De gomita, de personajes, de colores. Exactamente. Tiene también toda esa lógica que es parte de esa desinformación. Muchas veces, estamos hablando en términos de salubridad de un veneno, es toxicidad, con lo cual hay toda una lógica de marketing, por decirlo de una forma, que tiene que ser trabajada a nivel de determinado audiencia o determinado público para consumir. Exactamente. Y también eso es una peligrosidad a nivel de prevenir, ¿sí? Estamos hablando de que uno tiene que tener una voz, tiene que tener una imagen a nivel de política pública que se acerque a esa realidad, ¿sí? Me parece que todavía no hemos encontrado nuestro perfil, nuestra posibilidad de comunicación efectiva a través de políticas públicas que intenten contrarrestar esa realidad. Bueno, ese es el desafío que queda. Entonces, Así es. Nicolás Lien, integrante del Ministerio Público Fiscal, doctor en Ciencia Política y Gobierno, investigador de mercados ilícitos, muchísimas gracias por haber Muchas gracias a pasado. ustedes por dar este debate tan interesante. Gracias por ser parte del Lockdown.
Bueno, nos quedamos con más dudas que certeza. Como vos decís, me parece que el horizonte es de más preocupación con esto último que mencionábamos, porque imagínate, para producir cocaína o marihuana hacen falta cultivos con extensiones, Mm. traslados peligrosos para los narcotraficantes, que hay que pasar fronteras, hay que volar, hay que pasar a aduanas, y bueno, y finalmente una distribución mucho más complicada. Con las pastillitas se producen en cualquier lado Exactamente. y se distribuyen en poco volumen. Es como que la red es mucho más fácil de El potencial de daño es el muy grande. potencial, exactamente. Me gustaría volver al tema de el narcotráfico, de los narcotraficantes, y a propósito de eso les cuento que estuve haciendo como una investigación sobre qué dice la ONU, qué dicen algunos medios especializados sobre las estas mentes criminales. Cualquiera puede ser narcotraficante, tiene que tener alguna característica en particular. ¿Ustedes qué opinan? Después les digo lo que dice la ONU. Bueno, no, yo no creo que cualquier persona pueda llegar a ser... Mentira. Llegada la situación, creo que quizás en algún punto, no sé, en alguna situación muy extrema, que es lo que podamos llegar a ver en algunos casos, no sé, se me viene en la cabeza, por ejemplo, el programa de Alerta Aeropuerto, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto de gente que está traficando? Que no sabe. Que no sé si no sabe, pero quizás entró por otra causa, no sé, hemos visto algunos episodios en el que quizás es un familiar está muy enfermo, necesito pagarle el tratamiento. Buen punto, Meli. Buen Entonces punto. digo, estaba a punto de decir y asegurar con todas las letras no, y de repente se me cruzaron esa situación y digo, bueno, no sé si yo estuviese enfrentada a esa situación. Vulnerable, claro. Situaciones muy extremas, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Según la ONU, según diferentes medios especializados, existe como un patrón de estas mentes criminales o de mentes narcos. Tienen antecedentes tempranos, la mayoría de ellos y ellas. Muchos vienen de entornos con violencia, con negligencia o con delito normalizado. Ese es uno de los patrones. Ujú. Empiezan muy jovencitos, muy chiquitos. Claro. Otro es algo que hablábamos fuera del programa, que es la desensibilización y la anestesia emocional frente a la violencia. Hay gente que es como que es de amianto, ¿viste? Sí. Es Sí, tienen un bloqueo. bloqueo total, sí. No empatizan con nada, tal cual. ¿Eso tiene algún nombre en la psiquiatría? Vos que sos hijo de psiquiatra, hijo de psicóloga, de psiquiatra. No sé, hay algunas, no me atrevo a opinar. La falta de empatía. Otro de los rasgos comunes es la racionalidad instrumental, así la llaman, es la violencia y el crimen se piensan como herramientas de gestión, planificación y cálculo frío. Racionalidad instrumental, es simplemente un medio para. Claro. Esa es otra de las características. La cuarta es la heterogeneidad, no todos son psicópatas, hay perfiles, por ejemplo, con motivaciones distintas. Hay distintos estudios diferencian distintos tipos, por ejemplo, el sicario marginal al sádico y tienen diferentes motivaciones, algunos la pobreza, otros el estatus social, o sea que eso también es como muy heterogéneo. Otra de las características es que cómo se los recluta y cómo impacta esto en la economía. Ujú. La promesa de dinero, del estatus y de la salida, entre comillas lo digo, es clave, ¿no? Y por supuesto que los cárteles reclutan masivamente. Muchos tienen una capacidad para la doble vida y el comportamiento Ujú. moral, dicen una cosa pero hacen otra completamente. Hay gente que se sorprende mucho, ¿no? Que uno piensa, no sé, que son Sí, si era un buen vecino, nunca lo vi hacer nada raro. Lo que- posible. Claro, tal cual. Lo que hablábamos fuera de micrófono, las Ujú. conductas adaptativas para estar bien con la sociedad, con los Ujú. vecinos, con el entorno, y las desadaptativas, que es en la clandestinidad hacer todas las cosas que están vedadas para la mirada de los... En definitiva, es muy difícil identificarlos. Sí, así Muy difícil. Totalmente. Bueno, vamos llegando al final de este primer programa de Lockdown. ¿Cómo se sintieron? bien. Muy bien. Interesante. Súper interesante. Da para seguir hablando mucho tiempo.
Y además el narcotráfico, que es un tema realmente impresionante, con números que son escalofriantes, no solamente a nivel de criminalidad, como lo relatamos y lo retratamos en este programa, sino también a nivel de la economía, ¿no? Se Ujú. calcula que el narcotráfico, les tiro un dato a mí que me gustan los números, A ver. representa el 1%, no hay números oficiales, por supuesto, pero Ujú. representa el 1% del PBI mundial. Ah, mundial. Mundial. O sea, si fuera un estado, sería el estado número 13. Un montón. Antes que España, por ejemplo. Es un montón. Es un montón. Cuando uno le pone números, ahí cambia la cosa. Porque si no queda como muy en la nada, muy en el éter. Trayéndolo a números y a escalas, ahí te topas con otra cosa. Con otra realidad. Siempre se dice que las economías más voluminosas, muchas de ellas son clandestinas. Las armas, el tráfico de armas, el tráfico de fármacos, que no siempre es legal, Ujú. y las drogas son tres de las actividades clandestinas que tienen muchísimo volumen en negro. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este programa de Lockdown, este streaming que forma parte de la plataforma de contenidos de Segurance. En el próximo programa, a ver, sorpréndame, Panero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, si le parece, del asalto a Nueva Córdoba, pero también podemos, sin prometer mucho, hacer trabajos con expertos sobre perfilamiento criminal. Eso me gusta. Ok. ¿De qué manera los estudiosos en esto, gente del FBI, vamos a traer a alguien a lo mejor que sea del FBI, ¿En que serio? haya, Qué trabajado, bien. que haya trabajado con gente del FBI, una experta cordobesa? Me voy a poner a estudiar ya. Sí. Que, bueno, ¿cómo se perfila un criminal para una investigación? Bueno, esta Ujú. persona tiene estas características, bueno, y se va llegando y se va achicando el círculo sobre una persona. Tenemos lo bueno, no sé si tan bueno, es que tenemos un montón de temas para hablar. Sí, sí, sí. Da para muchísimo este tema, la seguridad y sus implicancias da para muchísimo. Francisco, Melissa, muchísimas gracias por haber sido parte también de este primer capítulo de Lockdown.